vamos a ver la importancia de lo que es tener temor a Yahweh. Vamos a meditar en ello porque es lo que necesita todo escogido, todo verdadero hijo de Yahweh, y es primordial que tengamos temor a Yahweh, porque cuando nosotros tenemos temor a Yahweh aprendemos a sujetarnos a su voluntad, a tener temor a ofenderlo, a tener temor o sea, a perderlo, a que él no esté con nosotros. Pero primeramente vamos a ver qué significa el tener temor a Yahweh. Es la sujeción, es la fidelidad, es el respeto, es tener obediencia, es tener gratitud con Él, es tener amor con Él. Entonces el temor a Yahweh conlleva a muchas cosas. Cuando una persona no tiene temor a Yahweh, en sus acciones lo muestra y va en desenfreno. ¿Por qué? Porque no le importa pecar, porque no le importa seguir en transgresión, porque no cree en el Altísimo. Pero cuando un hijo siente temor a Yahweh, se esfuerza por cada día ser de su agrado, por cada día ser que el Padre lo mire. Pero vamos a ver lo que pasa en una persona que no tiene temor a Yahweh. Vamos a comenzar en la palabra, esa palabra de vida que cada día nos enseña más. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 9, en el verso 7 y 8. Vamos a mirar lo que dice. Dice así: recuerden, no se olviden cómo hicieron a Yahweh, furioso en el desierto desde el día que dejaron la tierra de Egipto hasta que llegaron a este lugar. Ustedes se han estado rebelando contra mí. También en Horeb, ustedes pusieron a Yahweh furioso. Yahweh estaba lo suficientemente furioso con ustedes para destruirlo. Aquí vemos que cuando una persona no tiene temor a Yahweh, ¿qué hace? Provoca a Yahweh con sus acciones, va provocando la ira de Yahweh, porque el que es desobediente a Yahweh va recogiendo ira para el día de la ira. Por eso aquí Yahweh muestra que desde la desobediencia, el padre que lleva la desobediencia a destrucción. Entonces, cuando una persona no tiene temor a Yahweh, lleva su vida en camino a destrucción. Por eso nosotros tenemos que aprender a respetarlo, tenemos que aprender a sujetarnos a Él y a hacer todo conforme a su bondad, conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros lo amemos. ¿Cómo amas tú a Yahweh? Como dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, mis estatutos, mis box es en hebreo. Quiere decir estatutos, leyes, las leyes de Yahweh. Vamos a ver lo que dice segunda de Reyes, capítulo 21, en el verso 14 y 15. Dice: rechazaré el remanente de mi herencia, entregándolos en las manos de sus enemigos, y ellos serán para saqueo y botín, y para todos sus enemigos, porque han hecho lo perverso ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que saqué a sus padres de Egipto hasta este día. Eso va a ser Yahweh con todos aquellos que no quieran recibir su palabra, todos aquellos que no quieran recibir su perdón, todos aquellos que no quieran venir a humillarse, todos aquellos que no quieran sujetarse a la palabra y la voluntad de Yahweh, vienen a qué? A destrucción, porque van a ser entregados a qué? Al fuego, van a ser entregados a Hasatán. ¿Por qué? Porque van a ser entregados a quien decidieron seguirle. Entonces es importante que nosotros cada día pidámosle al Padre: Padre, danos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces cuando tú doblas rodilla y le dices al Padre que te dé sabiduría, también le estás pidiendo que te dé temor. Y todos sus hijos deben de sentir temor reverente, temor, respeto al Padre, ya que las consecuencias de los pecados transcurren en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en nuestros hijos. Entonces, por eso tengamos en cuenta eso, que quien no se sujeta a Yahweh va a ser que destruido, como la gran ira que ya viene. Mas sus hijos van a ser guardados por su mano porque le temen, le obedecen y se sujetan a él. Vamos a mirar esta palabra, vamos a ver en Jeremías, lo que dice Jeremías 32, verso 30 y 32. Vamos a prestar atención. La palabra de Yahweh es vivificante, es la que trae luz a nuestros ojos, es la que verdaderamente nos da fuerza para caminar en este camino, porque cuando tú estás en comunión con Yahweh, este camino se hace más llevadero. Cuando tú confías y crees en la voluntad de quien te dio la vida, Él te da la fuerza y la valentía para caminar en este sendero, para que puedas caminar
conforme a la justicia, para que puedas caminar en el camino estrecho. Porque solamente de la mano de Yahweh podremos llegar al otro lado, solamente de la mano de Yahweh podemos pasar el Jordán, de resto, sin Yahweh nosotros nada podemos hacer. Entonces vamos a ver lo que dice Jeremías 32, verso 30 al 32, dice: los hijos de Israel y los hijos de Yahudá solamente han hecho lo que es malvado a mis ojos desde la juventud. Esta ciudad ha sido repugnante a mi ira y mi furia desde el día que la edificaron hasta el día que la debió remover de mi presencia. A causa de la perversidad de los hijos de Israel y de Yahudá, han hecho para provocarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus coanín, sus profetas, los nombres de Yahudá y los habitantes de Jerusalén. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad en este momento? Provocar la ira de Yahweh. Si nosotros vemos, este mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Está incluso peor que los días de Noé. Por eso el Padre está anunciando su venida, porque todo está anunciando su venida. Recordemos que los discípulos le preguntaron que en cómo sabían cuándo era su venida, y él dijo: el sol, el aire, las estrellas, y todo anunciará mi venida. Entonces, por eso mismo, todo a nuestro alrededor está anunciando la venida del Padre, porque Él ya viene a destruir a aquellos que desobedecen, a aquellos que no quieren caminar bajo sus sendas, que no quieren ser parte del olivo, que no quieren ser parte de su pueblo. Por eso, esforcémonos por obedecer su Torá, esforcémonos por pedirle a Él que derrame de su Ruach HaKodesh, que implante de su Ruach HaKodesh en nosotros, para que nosotros podamos tener la fuerza para caminar. Vamos a ir a Ezequiel 16, verso 26, vamos a ver lo que dice: tuviste sexo con tus vecinos egipcios en miembro grande y fornicaste una y otra vez solo para provocarme. Eso es lo que hace una persona que no tiene temor a Yahweh. Constantemente está ofendiendo al Padre, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero aquellos que están haciendo eso son llevados ¿a qué? Al exilio por su prostitución. Recordemos que el adulterio no solamente es el adulterio con tu esposa, sino el adulterio que cometas con Yahweh. Cuando en ti hay idolatría, cuando tú sirves a otros dioses, ahí estás adulterando y te estás prostituyendo, vas en contra de Yahweh, porque Yahweh no está siendo no está ocupando el primer lugar en tu corazón. Por eso nosotros no podemos darle cabida a lo malo. Nosotros tenemos que dominar la inclinación al mal. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad del Padre, a caminar siempre como Él quiere que nosotros andemos, bajo su mano, porque solo bajo su mano vamos a poder seguir. Es importante que nosotros veamos el contexto de toda esta palabra, que miremos todo lo que hace la representación del Ruach HaKodesh en nosotros, para que cada día aprendamos a valorar eso tan grande que el Padre nos está dando, ese sacrificio, esa salvación inmerecida, esa gesed, esa bondad que Él nos está dando por su diestra, por su mano poderosa, porque es un Padre que siempre nos da lo mejor, es un Padre que nos lleva de la mano, es un Padre que nunca nos deja solos. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 6, capítulo 6, verso 10 y 11. Lo que sea que Él fue nombrado hace mucho tiempo, y es conocido que Él es tan solo un humano. Además, Él no puede derrotar lo que es poderoso, que es la muerte. Hay muchas cosas que solo añaden vanidad, así que como los humanos se benefician de ellas. Las cosas del mundo solo traen vanidad. Las cosas del mundo, o sea, la carne, trae deseos momentáneos, deseos que llevan a destrucción. Pero ¿quién es el único que puede vencer sobre la muerte? El único que puede vencer sobre la muerte es aquel quien murió por nosotros, quien es uno solo, que vino en un cuerpo, se desprendió de su divinidad para venir en un cuerpo, para morir por todos aquellos que verdaderamente se arrepintieran de sus pecados y vinieran a ser su pueblo. Vinieran a ser parte del olivo, a ser parte de sus hijos, porque Yahweh quiere él viene por una novia limpia con vestiduras blancas, de blanco lino fino resplandeciente. Él viene por una novia pura. Entonces esfuérzate por purificarte, esfuérzate por buscarlo, que si en este momento estás pasando tristeza, estás pasando tiempos de tribulación,
Esfuérzate por buscar de Él, que Él te dará el consuelo, te dará la sabiduría, el entendimiento y te dará la salida para salir de eso. Ahorita es cuando más tenemos que esforzarnos por buscar de la presencia del Padre, porque lo que viene es fuerte. Recordemos que todo lo está anunciando, entonces tenemos que estar en obediencia. Entonces necesitamos estar con las puertas cerradas, porque si hay alguna puerta abierta, el enemigo va a entrar a destruir. Por eso sintamos temor a Yahweh. Y vamos a ver Proverbios 10, verso 27. Dice: el temor a Yahweh añade tiempo de vida, pero los años del perverso serán acortados. ¿Qué hace el temor a Yahweh? Te añade tiempo de vida, te da vida eterna. Eso hace el temor a Yahweh. Pero los años del perverso van a ser ¿qué? Acortados. Van a ser cortados los años del perverso. ¿Por qué razón? Porque está en desobediencia, porque no quiere caminar y sujetarse a la voluntad de Yahweh. Es aquí donde vemos que el temor a Yahweh nos da vida eterna, ¿cierto? Ya que quien pertenece a Yahweh no será consumido por la ira que ha de venir, sino que su vida se va a prolongar porque está de la mano de Yahweh y está caminando bajo su voluntad, porque se está convirtiendo, como Yahweh quiere, en varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Nuestro Mesías. Vamos a ver, vamos a continuar, vamos a ir a Proverbios 22 en el verso 4. Vamos a ver lo que dice. La recompensa de la sabiduría es el temor a Yahweh, junto con riquezas, honor y vida. Junto con riquezas, honor y vida. Por eso él dice que busquemos lo que la polilla y el orín no corroen. El reino de los cielos vale más que el oro y la plata. El reino de los cielos tú lo empiezas a vivir desde acá, porque cuando aquí muestras obediencia, ves las manos de un Elohim poderoso que se manifiesta en todo lo que hace. Si tú pides a Yahweh que te ayude en todo y lo pones en todo, vas a ver la manifestación de Yahweh en todo lo que hagas. Por eso es necesario que nos esforcemos en buscar de su presencia. Por eso es necesario que aprendamos a tener humildad, a reconocer de que solamente hay uno grande entre nosotros, que es el Rey, el Elohim de Israel. Las cosas de este mundo pueden, como les digo, pueden dar placer, sí, momentáneo, que lleva a destrucción, porque todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae muchas cosas, no solamente a ti, como lo dije ahorita, sino a tu familia, a tus hijos. Por eso las personas que viven en lo terrenal no pueden ver lo del espíritu, porque la carne no puede ver lo que hay en el espíritu. Vamos a ver un ejemplo de cuando se vive en temor a Yahweh, y es en Job 40, en el verso del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice. Continuó dirigiéndose Job a Yahweh y dijo: ¿quiere el crítico seguir disputando con Shaddai? Que aquel que quiera corregir a Elohim dé una respuesta. Entonces Job respondió a Yahweh: yo estoy demasiado avergonzado, no tengo nada que decir, pongo mi mano sobre mi boca. Yo estoy demasiado avergonzado, no tengo nada que decir, pongo mi mano sobre la boca. ¿Por qué? Aquí vemos que la autoridad de Yahweh es reconocida. ¿Es reconocida por quién? Por Job. Porque Job decidió callar en vez de discutir con Yahweh, porque sabía que Yahweh tenía la razón. Sabía que él no tenía ninguna potestad, que él solamente dependía de Yahweh y que era mejor callar y obedecerlo. Vamos a continuar. Dice Malaquías capítulo 3, verso 16. Dice: entonces aquellos que temen a Yahweh hablaron, todos a su prójimo, y Yahweh puso cuidado y escuchó. Un libro de recuerdos fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Yahweh y reverenciaban su nombre. Aquellos que temen a Yahweh, sus actos quedan registrados en el libro de la vida, porque sabemos que todos nosotros vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos, pensemos y actuemos. Y es aquí donde nosotros tenemos que seguir adelante y con temor y reverencia a Yahweh, con temblor y temor. Por eso tenemos que esforzarnos, porque Yahweh nos lleve de su mano. Tenemos que esforzarnos porque Yahweh
nos ayude, nos dé la fortaleza para caminar. Dice, vas a hacerte una pregunta. ¿En verdad estás sujetado a la voluntad de Yahweh? ¿En verdad tú sientes temor a Yahweh? ¿En verdad, de verdad tú estás creyendo en Yahweh? ¿De verdad tú estás sintiendo ese respeto y esa reverencia? ¿Y sabes cómo lo sabes? Mostrando reverencia ante Yahweh. Vamos a mirar esta palabra en Deuteronomio capítulo 6, verso 22 al 24. Vamos a ver lo que dice. Yahweh hizo grandes cosas terribles y señales y maravillas contra Egipto, Faraón y toda su casa delante de nuestros propios ojos. Él nos sacó de allí para traernos a la tierra que había jurado a nuestros padres que Él nos daría. Yahweh nos ordenó observar todas estas leyes, temer a Yahweh nuestro Elohim, siempre por nuestro bien, para que Él nos mantenga vivos como estamos hoy. Tenemos que ser sinceros con Yahweh. Tenemos que ver las maravillas de las que Yahweh hace siempre en nosotros, que más que nos escogió de lo vil y lo menospreciado, que más que Él nos está llamando a ser parte de su pueblo. Por eso, a veces no permitamos que seamos de dura cerviz, porque hay muchos que son duros de dura cerviz. Pero es necesario que nosotros lleguemos a ese quebrantamiento, es necesario que nosotros seamos disciplinados para que aprendamos a sujetarnos a Yahweh y así poder ver señales, milagros, así poder ver la manifestación de un Padre inigualable que nunca nos deja solos y que siempre nos lleva de la mano a pesar de que somos imperfectos, porque Él es el que nos va perfeccionando conforme a su Ruach HaKodesh. Él es el que nos va perfeccionando conforme a su voluntad. Él es el que nos va perfeccionando conforme a su propósito. Vamos a ver lo que dice el Salmo. Vamos a ir al Salmo 111 en el verso 5. Vamos a ver lo que dice. Él da comida a aquellos que le temen. Él recordará su pacto para siempre. Él da comida a aquellos que le temen y recordará su pacto para siempre, porque los que le temen, pues ahí es donde dice la palabra, preocúpate por el reino de Yahweh y todo será añadido, porque quien se convierte en un verdadero hijo de Yahweh, quien le teme, quien se sujete a Él, ¿qué hace? Nunca le va a faltar nada. Yahweh va a colocar no lo que Él quiere, sino lo que es necesario para su bienestar, para su bien. Yahweh sustenta a su pueblo. Recordemos que Yahweh sustentó el pueblo en Egipto cuando no tenían que comer, les dio maná y agua. Y asimismo hace con nosotros, nos da no solamente el maná, el eje físico, sino que el pan físico, sino que nos da el alimento espiritual. Por eso su palabra nos alimenta y nos da vida eterna, nos lleva al pacto de la palabra. Nos lleva a convertirnos cada día en hijos temerosos que no se enaltecen, sino que se humillan a Él, que se callan y obedecen, que no contienden, que no son rebeldes, sino que son obedientes porque quieren ser parte y quieren ser hijos y quieren ser primicias de Yahweh Sebaot, quieren ser verdaderamente sus hijos porque temen a su nombre, porque temen a su palabra, porque quieren seguir sus pasos, porque quieren vivir bajo la manifestación de un Padre único, real, perfecto y maravilloso. Miremos que nosotros tenemos que cada día esforzarnos por sujetarnos y respetarlo. Respetar su amor, respetar sus sacrificios. Si ya tomaste el sacrificio de nuestro Padre Yahweh, si ya te acercaste con un verdadero arrepentimiento mostrando frutos de ello, ten cuidado, no voltear para atrás. Ten cuidado con no ser como la mujer de Lot que miró para atrás y ¿qué pasó? Se volvió un bulto de sal, su vida se destruyó. No miremos para atrás, amados, a pesar de que muchas veces no veamos respuestas, a pesar de que muchas veces haya muchas circunstancias a nuestro alrededor. El poderoso león de la tribu de Judá no nos ha dejado solos y Él nos va a ayudar a avanzar y a seguir hacia adelante. Vamos a mirar esta palabra, vamos a ir a Jeremías 44, verso del 2 al 10. Vamos a prestar atención porque es una palabra que nos va a hablar mucho y es la palabra que nos da luz y que nos fortalece. Aquí está lo que Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, dice. Ustedes han visto todo el desastre que yo he infligido sobre Jerusalén y todas las ciudades de Judá. Allí están hoy en ruinas, con nadie habitando en ellas.
Esto sucedió a causa de las cosas perversas que ellos hicieron para provocarme. Quemaban incienso y sacrificaban a otros dioses, quienes ellos no conocían, ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. No les había enviado a todos mis siervos los profetas temprano en la mañana con el mensaje: no hagan estas cosas abominables, la cual yo odio. El Padre odia el pecado. Miremos lo que dice. Vamos a continuar. Pero ellos ni escucharon ni obedecieron, para así volverse de sus perversidades y dejar de ofrecer a otros dioses. Por consiguiente, mi furia y mi ira fueron derramadas y se encendieron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y así se convirtieron en devastación y desolación como hasta hoy. Por lo tanto, ahora Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, dice esto: porque ustedes están cometiendo este gran pecado contra sus almas, para cortar de Judá hombres y mujeres, niños y bebés, para que ninguno de ustedes quede. Porque ustedes continúan provocándome con los productos de sus propias manos, quemando incienso a otros dioses en la tierra de Egipto para habitar allí y convertirse en un objeto de maldición y reproche entre todas las naciones de la tierra. Se han olvidado de los pecados de sus padres y de los pecados de los reyes de Judá, los pecados de sus esposas que ellas cometieron en la tierra de Yahudá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado a este día, no han tenido temor y no han caminado de acuerdo a mi Torá, mis ordenanzas que yo puse delante de mis padres. Aquí vemos cómo Yahweh está airado. Aquí vemos cómo Yahweh se aira, se llena de ira cuando ve la desobediencia. Por eso el pueblo no, en ese momento no quiere sujetarse. Ahora la mayoría de su pueblo no quiere sujetarse a Yahweh, pero necesitan ser quebrantados para que aprendan a obedecer. Y muchas veces nosotros necesitamos ese quebrantamiento, porque mira, aprende algo: las circunstancias difíciles, el quebrantamiento te enseña a crecer, a aprender y a sujetarse a la voluntad de Yahweh. Es necesario que nosotros no seamos egoístas, que nosotros renunciemos al yo, a la egolatría, a la soberbia, que nosotros renunciemos a las cosas malas y que más bien nos aferremos por caminar bajo la presencia de nuestro Padre Yahweh, quien es el que nos da la vida, quien es el que nos ayuda. Por eso es necesario que aprendamos la importancia del temor a Yahweh. El temor a ofenderlo, temor a faltarle al respeto con nuestras acciones, porque yo no sé si tú no sabías que nosotros con nuestras acciones exaltamos a Yahweh. Nosotros con nuestras acciones mostramos a quién le estamos sirviendo. Nosotros con nuestras acciones damos testimonio de quién habita en nosotros. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ir a Jeremías 44, verso 11 al 14. Vamos a ver lo que dice. Dice: por lo tanto, aquí está lo que Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, dice: yo pondré mi rostro contra ustedes para destruir el remanente de los que están en Egipto y los que caerán por la espada, la hambruna, y se consumirán grandes y pequeños, serán para reproche, para destrucción, para maldición. Sí, yo visitaré a estos que viven en la tierra de Egipto, como visité a Jerusalén por la espada y la hambruna y la pestilencia, para que ninguno del remanente de Yahudá que fue a la tierra de Egipto para vivir como extranjero quede para regresar a la tierra de Yahudá. A los que ansían regresar, pero ninguno regresará excepto los que escapen. Aquí estamos viendo cómo el Padre está anunciando que qué es lo que va a venir: peste, hambruna, así como lo hubo en Egipto. En Egipto hubieron 10 plagas, hubo peste, hubo pestilencia. Entonces aquellos que no están obedeciendo la palabra de Yahweh van a ser castigados. Por eso los únicos que van a escapar son aquellos que verdaderamente se humillan, aquellos que verdaderamente se arrepienten con sinceridad en su corazón, aquellos que verdaderamente quieren sujetarse y vivir por Él y para Él. Por eso no podemos ser egoístas. Por eso tenemos que cada día esforzarnos porque esa inclinación al mal muera y porque nosotros seamos cada día esos hijos verdaderos, no de palabras, sino de acciones. Porque muchos se saben toda la Torá,
Muchos se saben la palabra de Yahweh, muchos la conocen, pero con sus acciones no muestran. Recordemos que existen los falsos profetas, existen los falsos siervos de Yahweh que dicen ser hijos, pero a la final sus acciones muestran lo contrario, juegan, destruyen a los demás, no muestran con sus acciones que aman a los otros. O son luz afuera y oscuridad en la casa, cuando el Padre mismo nos enseña que para gobernar la Quejilá, para gobernar el pueblo de Yahweh, primero tenemos que gobernar nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros siempre seamos luz, tanto en la casa como en la calle, siempre, porque recordemos que somos luz y sal de la tierra. Nosotros somos esos hijos que Yahweh quiere llevar a su verdad, que Yahweh quiere mostrarle esos tesoros escondidos, porque Él dice cosas que el ojo no ha visto y el oído no ha escuchado, esas tiene Yahweh preparado para los que lo aman. Vamos a continuar y vamos a ir a Isaías 57, verso 10 y 11. Dice, aunque fatigado de tanto vagar, no dijiste, toda esperanza está perdida. En cambio, encontrando su vigor renovado, no me suplicaste a mí. ¿De quién has estado tan temeroso, con tanto miedo que mentiste? Pero de mí no te acuerdas ni te viene al pensamiento. He guardado el chalón, por lo tanto tiempo que tú ya no me temes. Muchos ya no temen a Yahweh. ¿Por qué? Porque le están diciendo al pecado que está bien, cuando el pecado solamente los tiene cegados para destrucción. Por eso aquí el Padre está diciendo que no podemos dejar que la esperanza se pierda, que tenemos que estar bajo su mano para no ser engañados, que tenemos que caminar con Él para que podamos batallar en este camino. Por eso Él dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla, no mires para atrás, mira hacia adelante, mira hacia lo que Yahweh tiene preparado para ti, la tierra que emana leche y miel, porque lo que Yahweh tiene preparado para nosotros no se compara a los sufrimientos que pasemos aquí en la tierra. Haz como hicieron los profetas, que se negaron aún a sí mismos, se negaron aún hasta la muerte por llevar y seguir la palabra de Yahweh. Necesitamos obreros para la mies. Continuemos, dice Isaías 57, verso 12. Vamos a ver lo que dice. Yo expondré mi rectitud y tus pecados no te serán de provecho. Podemos ver que Yahweh nos está moldeando, nos está forjando para que nosotros vivamos en temor a Yahweh. Porque Yahweh le dijo a Adán y a Adán y a Eva le dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Porque Él también quiso probar a su humanidad a ver si era capaz de guardar su palabra, de seguirla o si le iban a desobedecer. Porque ya en el cielo hubo una rebelión, la cual fue Hasatán y la tercera parte de los malajín, de los ángeles que cayeron con él. Por eso es necesario que tengamos en cuenta que ahí tenemos no solamente el primer enemigo, que es nuestra carne, sino aquel que no descansa, sino que día y noche está buscando cómo dañar, cómo destruir y cómo acabar con los hijos de Yahweh. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ver cómo Yahweh nos está hablando de tantas maneras. Él está llamando a su pueblo, Él está escogiendo a los suyos. Por eso aférrate a conocerlo, a acercarte a Él para que Él cambie, renueve y restaure tu vida, para que te conviertas en una nueva criatura, porque los que van a vivir con Él son aquellos que se limpiaron, porque ante Él no se acerca nada inmundo. Vamos a ver lo que dice esta palabra. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13, dice: así que ahora, Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen, sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes los estatutos y regulaciones de Yahweh que yo les estoy dando hoy. Deuteronomio 10, verso 2 y 3 está hablando claramente qué es lo que quiere Yahweh, que nosotros cumplamos sus estatutos, sus leyes, sus mitzvot. Él quiere que nosotros caminemos con Él, que lo amemos, que le sirvamos de corazón, que nos acerquemos a Él, no buscando el agrado de otros, sino buscándolo a Él.
Cuando Él ve en tu corazón la sinceridad de que lo estás buscando a Él te va a abrazar, te va a cobijar, Él te va a dar ese amor inquebrantable. Vas a ver la manifestación de un Padre que está más vivo que tú y que yo. Miramos lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nosotros somos perseguidos ¿por quién? Por los necios, por los que no quieren recibir la palabra de Yahweh, por los que no quieren cumplir la Torá, los que no quieren cumplir las escrituras. Por eso la ira de Yahweh viene sobre ellos, porque hoy sus hijos están siendo perseguidos por quienes no guardan los estatutos y la palabra de Yahweh. Pero la ira de Yahweh va a ser al contrario. Yahweh va a perseguir a aquellos a quienes no guardan Torah y vendrá sobre ellos pestilencia, muerte y destrucción. Pero aquí nos está mostrando que el que tiene temor a Yahweh tiene sabiduría, tiene entendimiento. El temor a Yahweh es siempre darle importancia a lo que Yahweh desea de nosotros. Sabemos que Él desea que sus hijos se dejen preparar en el camino, que sus hijos se dejen llevar por Él. Por eso, cuando el pueblo pasó por el desierto, Yahweh lo sustentó. Porque nosotros tenemos que dar testimonio en nuestra vida que Yahweh está con nosotros, que sentimos temor, de que Yahweh está peleando con nosotros, porque nosotros está la semilla, porque nosotros está el Ruach HaKodesh, de donde emana sus 7 espíritus, que es la representación del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, donde emana los dones, donde emanan los talentos. Yahweh derrama tanta grandeza sobre nosotros, por eso aprendamos a valorar lo que tanto Yahweh hace en nosotros, aprendamos a buscarlo de corazón. Pero no busquemos el milagro, busquemos al dador del milagro. Busquemos al que nos da la fuerza y la valentía. Vamos a ver esta palabra, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: una persona que declara que está continuamente en unión con Él debe conducir su vida de la forma que Él lo hizo. Sigue los pasos de su Mesías, sigue los pasos de su Salvador, sigue los pasos de su Elohim, sigue los pasos de quien te está dando vida y vida en abundancia, sigue los pasos de quien está llenando tu corazón de una shalom que no la llena el mundo, solamente la llena el Rey. El ruach de temor a Yahweh, el temor a Yahweh te lleva a ser parte de madurez, a madurar, a crecer, a creer, para que en el momento en el que tú presentes cuentas ante el juicio de Yahweh, seas ¿qué? Seas por la sangre del Mashiach, seas justificado. Para que te apartes de lo malo, apártate de lo malo, lee los salmos son promesas, los salmos nos hablan del temor a Yahweh. Por ejemplo, vamos a ver un salmo, vamos a ver Salmo 7, verso 3, dice: Yahweh mi Elohim, si yo he causado esto, si hay injusticia en mis manos, si he pagado con maldad al que me pagó con el bien, entonces que yo perezca vacío por causa de mis enemigos. Esto lo dijo una persona sensata. Si yo he hecho mal, porque es que cada uno lo que siembra recoge. Si tú siembras mal, vas a recoger mal. Si tú siembras bien, vas a recoger bendición. Por eso nosotros tenemos que brotar de nuestros labios y de nuestras acciones bendición. Porque la inmadurez nos lleva a desiertos. Por eso es necesario que entendamos quién es el que nos gobierna. Nuestro único Elohim. Escucha, Israel, tu Elohim uno es. Por eso nuestra balanza, que nosotros seamos pedazados en la balanza y que pensemos más en amor y en verdad y en rectitud, a que nuestra balanza decaiga por falta de obediencia, por falta de temor a Yahweh. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que le dijo el Padre a Moshe. Vamos a ver Éxodo 20. Verso 18 al 22, vamos a prestar atención, dice: todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos y el sonido del shofar en la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe: tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos.
Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Yahweh dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel: ustedes mismos han visto lo que yo hablé con ustedes desde el cielo. Yahweh nos está probando para que nosotros caminemos ante su presencia, para que nosotros caminemos bajo su voz, para que podamos ser partícipes de la heredad de Abraham, Isaac y Jacob, para que podamos ir a esa tierra prometida, porque estamos siendo disciplinados, porque nos estamos apartando. Recordemos que apartado es aquel que se aparta del mal. Apartado es aquel que quiere escuchar la voz de Yahweh. Apartado es aquel que quiere caminar con él, como lo hizo por los profetas, como lo hizo Abraham. Vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice: el temor a Yahweh es odio a todo mal. Es importante. El temor a Yahweh es odio a todo mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. Por eso Moshe llegó a tener la relación con Yahweh cuando permaneció en temor, porque él sentía temor a Yahweh, porque él tenía el ruach de temor en su corazón. Porque el ruach de temor a Yahweh nos lleva a vivir bajo la humildad, porque nos da la fuerza para ser agradables. Por eso siempre hace el bien al prójimo. Por eso bendice a quien te persigue. Él no dijo que odiáramos a nuestros enemigos, no, ora por ellos, para que puedan ser alcanzados, porque horrenda cosa caer en manos del Elohim viviente. Por eso cada día pídele a Yahweh que derrame más de su Ruach HaKodesh, porque es el único que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque su Ruach HaKodesh vamos a aprender a tener esa valentía, recordemos que es Ruach de poder, de consejo, de entendimiento, de sabiduría, y vamos a poder caminar con él. Es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Cuántos? Miren, acá dice: muchos perecerán, muchos pasarán por pruebas, por tribulaciones, irán a la muerte. ¿Por qué? A causa del Mashiach, a causa de llevar la palabra. Así como los discípulos aceptaban ser llevados a prisiones. Por eso Yahweh está buscando a aquellos que realmente estén dispuestos a recibir su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, aquellos que verdaderamente quieran ser testigos de su palabra, de su nombre, aquellos que verdaderamente sientan temor en su corazón, que busquen primeramente ser de su agrado, que todo el tiempo le pregunten a él sobre cada circunstancia, cómo hacer o cómo no, como lo decía Moshe: si tu presencia no va conmigo, no me dejes mover a ningún lugar. Miremos lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 6, dice: un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Pero si yo soy padre, ¿dónde está el honor debido a mí? Si yo soy amo, ¿dónde está el respeto debido a mí? Dice Yahweh Jaelión a ustedes, Kohanim, que desprecian mi nombre. Ustedes preguntan: ¿cómo estamos despreciando tu nombre? Ustedes preguntan: ¿cómo estamos despreciando tu nombre? Aprendamos la sabiduría que se nos revela por medio del entendimiento, que nos hace ver el consejo, que nos guía al poder y nos lleva al conocimiento, nos hace perseverar en la compasión, en la misericordia, y nos enseña a amar a Yahweh, al tener temor a Yahweh, a no reverenciar a dioses paganos, sino a tener reverencia frente al que nos ha dado la vida, nos ha transformado y nos da la verdadera shalom, la verdadera tranquilidad, la verdadera vida que solo viene de él. Esta palabra es muy importante, porque si nosotros nos arrepentimos, él nos va a sanar. Recordemos que las enfermedades son el reflejo de lo que hay en el alma. Recordemos que cuando Yahweh entra a nuestra vida, él va colocando todo en orden, y a veces el camino se hace muy estrecho porque a veces nos estamos aferrados a cosas que solo nos dañan. Y el Padre, cuando entra, él ordena nuestra casa, porque en una casa desordenada, ¿quién habita? Pero él viene y ordena nuestra casa. Él viene y ordena nuestra vida conforme a su propósito y su voluntad. Vamos a mirar cómo el Padre nos enseña que vivir en Él es el sentido
que puede tener en la existencia cualquier criatura. Vemos la importancia, estamos viendo la importancia de caminar en su palabra, de ser obediente, porque vivir en obediencia es estar alejados del mal. Miremos lo que dice Proverbios 14, verso 16, dice, una persona sabia teme y se vuelve del mal, pero un necio confía en sí mismo y se une al transgresor. La persona sabia se aparta del mal, ve el mal y se aparta. Por eso el pueblo debe de ser agradecido, nosotros debemos de ser agradecidos, porque Yahweh nos está restaurando, nos está haciendo nuevas criaturas, nos está dando fuerzas de búfalo, nos está ayudando a caminar con Él, a caminar en bendición, a caminar bajo su mano, mientras que los que no siguen a Yahweh están caminando en maldición, en perdición. Miremos lo que dice este Salmo 128, verso 2. Dice, tú comerás lo que tus manos han producido, estarás feliz y te irá bien. Acá está diciendo muy claramente que lo que siempre recoges. Por eso hay que vivir bajo su temor, para que recibamos ese galardón, porque es la señal de que estamos con Él, de que estamos entregando nuestra vida a Él, de que Él camina con nosotros, de que estamos escuchando su palabra, la estamos recibiendo en nuestro corazón y la estamos llevando por obra, porque está siendo grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Miremos lo que dice Deuteronomio. Si escuchamos atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus estatutos que yo te estoy dando hoy, todas sus leyes que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia si tú haces lo que Yahweh Elohim dice. Si nosotros caminamos bajo el temor y bajo la obediencia de Yahweh, toda la obra de nuestras manos prosperará. Verás que todo se mueve a tu favor. Porque entre menos pecado, más escuchas su voz. Más ves como Yahweh así se levanten 1000 o 10,000 enemigos contra ti. Tú estás con el poderoso león de la tribu de Judá, no importa el Goliat. ¿Por qué? Porque Yahweh destruirá a tus enemigos. Caerán 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Si habitas bajo el talid, bajo la protección del rey. Miremos lo que dice ahí el Salmo 128, pero en el verso 2 y 3, el Salmo 128 nos habla mucho del temor a Yahweh. Vamos a ver lo que dice, verso 3 y 4 dice, tu mujer será como una vid llena de fruto en las partes íntimas de tu casa. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoño del árbol de olivo. Esta es la clase de bendición que caerá sobre aquel que teme a Yahweh. Aquel que teme a Yahweh verá cómo sus hijos son alcanzados. Porque cuando tú te preocupas por limpiarte, la luz que el Padre va derramando sobre ti, que va trayendo sobre ti, tú la vas reflejando a otros y vas alumbrando a otros en medio de la oscuridad. Y Yahweh se encarga de tus hijos porque cuando nosotros nos arrepentimos, cortamos maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando hubo ese arrepentimiento, que Él dice que tiene compasión hasta por 1000 generaciones, entonces Él va a colocar pruebas y circunstancias en nuestros hijos para que ellos lo busquen. Así que nosotros vivamos bajo la disciplina. Permitamos que Yahweh rescate nuestra alma. Permitamos que Yahweh ponga esa semilla que fructifica en nuestro corazón, que seamos árboles fructíficos. Permitamos que Yahweh nos purifique para que seamos una nación para Él, un pueblo apartado para Él, para que aprendamos a vivir bajo su temor, no para que tengamos un duro corazón, sino para que aprendamos a caminar con Él. Miremos lo que dice Isaías 65, verso 23 y 24. Dice, mis escogidos no trabajarán en vano, ni criarán hijos para maldición, porque son la cera bendecida por Elohim y sus hijos junto con ellos. Y sucederá que antes que ellos llamen, yo responderé. Mientras ellos aún están hablando, yo los escucharé. Cuando tú estás en obediencia, Yahweh escucha tu voz y tu oración sube en bendición y sube tu oración a los cielos y bajan bendición, bajan milagros, se abren puertas. ¿Por qué? Porque tú estás en obediencia, porque tú estás recibiendo su palabra en tu corazón y la estás llevando por obra, porque tú estás respetando y estás amando su palabra. Pero si no
Eso no va a pasar. Si tú no estás en comunión con Yahweh ni estás arrepentido, tus oraciones no van a subir arriba del techo. Mas cuando tú estás en obediencia, tus oraciones van a llegar al punto de sanar, echar enfermo demonios, ver milagros hechos y ver la mano poderosa de Yahweh en todo lo que hagas. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 5, verso 9. Dice así: Él te rescatará de 6 desastres. Si en 7 ningún daño te tocará, Él nos rescata de todo, porque si tú estás bajo la mano de Yahweh, Él te guardará. Así como Él guarda a sus hijos, porque Él nos guardará de la hora de la prueba que va a venir a probar a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque hay obediencia. Yahweh nos enseña, nos perfecciona en este camino. Yahweh nos lleva bajo su voluntad y es ahí donde nosotros entendemos el propósito que Yahweh tiene con nosotros, porque Él nos lleva a esa vida eterna. Él nos lleva a sus promesas inquebrantables y maravillosas. Dice en Salmo 128, versos 5 y 6. Que Yahweh te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que vivas para ver los hijos de tus hijos. Shalom sobre Israel. Que vivas para ver a tus hijos. Que viniendo a la palabra. Por eso, si tu hijo desde pequeño, si tienes niños pequeños, háblales de la palabra, enséñales a orar, enséñales a comunicarse con papá, que es tener comunicación con él, entregarle tu corazón, lo que te pasa, lo que estás viviendo. Asimismo, enséñale a tus hijos. Él nos enseñó una oración maravillosa que la tenemos que pronunciar y es el Padre Nuestro. Él nos enseñó que debemos de leer los salmos, que debemos de caminar con Él, que debemos de ser obedientes. Yahweh nos está mostrando aquí. ¿Por qué nos muestra el temor a Yahweh? ¿Por qué nos infunde ese temor? ¿Por qué es necesario el temor? Para que no vayamos a castigo. Para que aprendamos a apreciar todo lo que Yahweh hace y lo necesario que es la corrección que Él hace en nuestra vida, esa disciplina, porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. El temor a Yahweh nos ayuda a apartarnos del mal y a vivir para Él y a entender que no importa el sufrimiento que tengas que sufrir aquí. Yahweh te ayudará a superarlo y te dará esa tierra que emana leche y miel. Hará que tu vida tenga sentido. Por eso entrega tu vida a Yahweh y verás la mano de Yahweh en todo. Confía, cree y espera. Si aún no te has arrepentido, hazle ahora que está a tiempo. Antes de que las puertas se cierren, arrepiente, pero no solo de palabra, sino de acciones. Muestra frutos de arrepentimiento.